Vamos a tener dos momentos de oración, hermanos. Vamos a orar por la pandemia, que el Señor, cierto, pueda seguir obrando. Es una situación muy compleja, ¿cierto? Usted sabe que aquí nadie nace sabiendo y todos hemos tenido que ajustarnos, adaptarnos a una situación nueva que no habíamos vivido. Por lo tanto, necesitamos del Señor siempre más sabiduría, más fortaleza para seguir enfrentando esto, seguir apoyándonos como iglesia también para seguir adelante. Así que vamos a orar por la pandemia, orar por nuestro país, por el mundo entero, ¿cierto? Hay distintas visiones, distintos puntos de vista, pero aquí lo concreto es que existe un virus, ¿cierto?, que está matando, que está enfermando a las personas. Así que en esa dirección debemos orar. Independiente si estamos de acuerdo o no con las vacunas, si estamos de acuerdo o no con las medidas sanitarias, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que hay personas que están enfermas y que están algunos muriendo, falleciendo, lamentablemente. Entonces nosotros tenemos que estar orando por esta pandemia. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a orar por todos nuestros hermanos, hermanas, que por distintas razones no se conectan a nuestras actividades normales, semanales de culto al Señor. Es una constante preocupación eso también para nosotros, porque sabemos lo bueno que es congregarse, sabemos lo bueno que es estar juntos, aunque sea por esta plataforma. Pero en realidad, hermanos, extrañamos a nuestros hermanos que no están presentes. ¿Ya? Si usted hace un recorrido por este Zoom, por ejemplo, ahora, haga un recorrido y trate de identificar a algunos hermanos que no están presentes, de distintas edades, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces tenemos que orar. Ya yo no estoy diciendo que nuestros hermanos estén lejos del Señor, no es así, pero es bueno estar juntos, es bueno congregarnos, es bueno fortalecer las actividades que tenemos, hermanos, durante la semana. Entonces, si después, con la ayuda del Señor, queremos implementar otra actividad, ¿cierto? Tenemos que fortalecer lo que tenemos para poder implementar otras actividades también que podríamos hacer. Pero necesitamos estar congregados, necesitamos estar juntos. Es bueno, hermanos, vernos. Yo sé que al principio algunos tenían cierta resistencia a conectarse por Zoom. No les gustaba o pensaban que era muy difícil tecnológicamente hablando conectarse, pero gracias al Señor fueron valientes, ¿cierto? Me recuerdo yo cuando el hermano Sergio recién invitó a los hermanos a conectarse en versión de prueba, ¿ya? Y los primeros en conectarse ahí aparecieron, ¿cierto? Nuestro hermano Guillermo, nuestra hermana Eliana, nuestra hermana Viviana y otros hermanos más que se conectaron para ir probando. Y es así como ya después nos fuimos sumando, ¿cierto? Y ya tenemos un buen grupo de hermanos, pero falta. Y esa es la tristeza que tenemos en el corazón, que faltan, hermanos. Y no debiesen faltar, porque somos uno solo, somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Por lo tanto, hermanos, vamos a orar por esto también, que el Señor nos dé sabiduría a nosotros también para poder alentar a nuestros hermanos que no se conectan por distintas razones, no reprenderlos, pero sí alentarlos, sí animarlos a que puedan conectarse, ¿ya? Es bueno conectarse, es bueno vernos todos y todas. Bueno, la primera oración por la pandemia, hermanos, vamos a pedir al Señor, a nuestra hermana, a nuestro hermano Carlos Bernal, que pueda orar por la pandemia para que el Señor haga la obra en esta epidemia que estamos viviendo. Y la segunda oración
por nuestros hermanos que no estamos viendo regularmente en las reuniones de Zoom, a nuestra hermana Patricia Carte. Así que oremos, hermanos, con fe, hermanos, oremos porque el Señor responde, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro. Oremos, hermanos. Señor, te seguimos agradeciendo porque tú estás presente en medio nuestro, Padre Celestial, recogiendo nuestras peticiones, recogiendo nuestra alabanza a ti, nuestra oración, Señor, a ti. Sí, Señor. En esta oportunidad, Señor, queremos rogarte por esta situación que se está viviendo en el país, Sí, general, en el mundo, Señor, que es sobre la pandemia. Sí, Señor. Nosotros tenemos muy poca claridad de cuáles pueden ser, Señor, tus propósitos para esto, Sí, pero sabemos de que hay un propósito grande, Amén. Señor. Sí, Muchas Señor. familias se han visto afectadas, han habido muchas muertes. Sí, Señor. Cada uno de las familias nos ha tocado ver, sentir, Señor, el dolor de mucha gente. Sí, Señor. Que ha perdido a sus familiares, donde ha habido enfermedad, donde en este momento puede también estar aquejando a nuestros hermanos en la fe, Sí, Señor. de algún modo, Señor, esta enfermedad. Sí, Señor. Padre, nosotros quisiéramos que esto se terminara hoy, Padre. Sí, pero Señor. ¿quiénes somos nosotros, Señor, para saber cuáles son tus pensamientos, que Sí, son Señor. mucho más altos que los nuestros, Señor? Sí, Y de Padre. que tú ves desde lo alto, Señor, y sabes hacia dónde se encamina todo esto, Padre Celestial. Sí, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Amén. Si es un llamado de atención, como lo podemos ver también, que la Sí, humanidad Señor. reaccione ante esto, Señor, y te busque, Amén, Señor, Padre. porque tú puedes ser la salvación de muchas almas, Amén, Señor, sí, y de Señor. la humanidad Amén. también, haciendo desaparecer esta pandemia. Sí, Señor. Padre Celestial, nosotros te rogamos, Señor, protección por nuestra vida, Señor, Sí, Señor. protección contra esta enfermedad, si es tu voluntad, Señor. Gracias Sí, te Señor. damos porque podemos estar tranquilos Amén. de que nada que tú no quieras, Señor, nos sucederá. Gracias, Sí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amado Señor, Sí, nos Señor. inclinamos delante de ti, Señor. Amén. Tal como somos, Señor. Tú conoces nuestros Señor. caminos, Señor. Amén. Tú conoces nuestros intereses, nuestra Señor. mente, Señor. La de cada uno de tus ovejas, Señor. Sí, Señor. Y te damos gracias porque el hecho de que tú nos conozcas, Señor, puedes traer a nuestra vida tanta bendición, Sí, consuelo, Señor, Amén. paz, Sí, Señor. Eres tú el que nos motiva, Señor, Sí, el que Señor. nos impartes el gozo a Amén. pesar de tantas cosas, Señor. Sí, Señor, Señor. en esta oración específica, Señor, quisiera rogarte por los hermanos, Señor, que tienen en sus manos, Señor, un sistema tecnológico que tú has permitido, Señor, que llegue hasta este punto en este siglo, Señor, en este año 2021, en el que casi todos tenemos acceso, Señor, a comunicarnos por medio de los celulares, Señor, de diferentes tipos de plataformas. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido el avance de la ciencia. Amén, Te damos gracias, Señor, porque lo has hecho por amor de nosotros, Señor, por amor de nosotros, para alcanzar a muchos, Señor, para alcanzar a aquellos que no tienen posibilidades, Señor, de conocerte. Amén. Por medio de estos medios, Señor, nosotros podemos llevar tu palabra, Señor, alcanzar a otros. Señor, nosotros amamos tu palabra y tu palabra nos invita a no dejar de congregarnos, Señor, a mantenernos unidos, Señor, como un brasero, con todo, Señor, ardiendo de gozo y de esperanza, Señor, clamando los
nosotros. Sí, Señor. Sabemos, Señor, que nuestros hermanos tienen tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Pero Amén. apartado de la congregación, Señor, se Señor. corre un gran peligro, Ten Señor, de misericordia. enfriarse con el tiempo, Ayúdanos, Padre. de no tener las mismas ideales, las mismas Señor. deseos, Señor, de que otros te conozcan. Señor. Invitamos, Señor, a que el corazón de los hermanos, Señor, desee Sí, Señor. estar con nosotros, Amén. Señor, Amén. Sí, de estar Señor. todos juntos. Amén. Sí, Porque Señor. tal vez sean los días en que tú vienes, Señor, Señor. y no Ah, sea que nos encuentre con el Señor, corazón frío, Señor, Padre Santo. indiferente a lo que nos está pasando a unos a Señor. otros, Ten Señor. misericordia. Porque yo te agradezco tanto, Señor, que Sí, por Señor. medio de la oración, la intercesión de todos los hermanos, Sí, he Señor. visto con mis propios ojos los milagros Sí, que Señor. tú has Amén. hecho, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias por lo que hiciste en mi nieto pequeño, Amén. Sí, Simón, Señor. Amén. Señor. Sí, ¿Cómo no Señor. voy a alabarte? Y me Sí, habría Señor. gustado que Amén. todos los hermanos, Señor, que siempre nos congregábamos, Sí, Señor. estuvieran también y supieran Amén. lo que nos estaba pasando Sí, y que Señor. necesitábamos su mirada, Ten misericordia. necesitábamos su compañía, Sí, Señor. necesitábamos una palabra de aliento. Sí, Señor. Gracias, Señor, por los que están Señor. deseosos, Señor, Sí, Señor. de estar en los Sí, Padre. cultos por medio de estos sistemas, Señor. Sí, Señor. Zoom suena una palabra en inglés, Mm. Señor, como difícil de alcanzar, pero Señor. si te pedimos, Señor, Sí, tú Señor. nos ampliarás nuestra mente, Amén. Sí, Señor, como Señor. lo has Amén. hecho conmigo, que Sí, soy Señor. una abuela no tecnológica, Señor, Sí, pero Señor. tú me has dado la capacidad Gracias, porque yo Señor. te he pedido llorando, Señor, Sí, Señor. que permitas que pueda ver a mis hermanos por Amén. medio Sí, de este Señor. sistema. Amén. Sí, Pido que Señor. pongas este deseo en el corazón de nuestros amados Sí, Señor. hermanos, Señor, para que Sí, aún Padre. como el hermano Isaac, que no Sí, ve, Señor. Señor, Sí, se Padre. conecta y Sí, está ahí Señor. y Amén. pide que sus hijos le ayuden para Sí, llegar, Señor. para escuchar, para estar Amén. con nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor, por el corazón de los hermanos. Y Sí, permite, Señor. Señor, esta Sí, oración haga, Sí, Señor. Señor, en nuestros hermanos el anhelo Gloria, ferviente de juntarnos y de volvernos a ver, Señor. Amén, Jesús. Te agradecemos porque tú siempre tienes tu oído atento a nuestras Señor. plegarias, a nuestro clamor. Aleluya. Sí, Y Señor. gracias, muchas gracias, Señor, Sí, por los Padre. que hoy están congregados Amén. aquí, Sí, porque Señor. sé que recibiremos la bendición de tu amor por Amén, medio de Señor. tu palabra. Amén, Te Padre. alabamos y Sí, glorificamos Señor. tu nombre, Señor, y declaramos que tenemos Amén. un solo Dios, Sí, Señor. un Amén. trino Dios maravilloso Sí, que ha dado Señor. su vida por amor de nosotros. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermana Patricia. Uno de los salmos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Así escribe David, porque su anhelo máximo era estar en la casa del Señor. Bueno, que ese sea nuestro anhelo también, hermanos. Nosotros los que nos conectamos regularmente, no es que seamos mejores, hermanos, que los hermanos que no se conectan. No pensemos eso. Pero si nos conectamos es porque necesitamos del Señor, porque entendemos que es bueno conectarnos, que es bueno participar en cada actividad, en cada culto que hacemos al Señor, porque nos alimentamos, nos fortalecemos. Fíjese que en la semana, hermanos, no es solo estudio bíblico, sino que también es una oportunidad de conversar, de escucharnos, hasta de reírnos, hermanos. Lo pasamos bastante bien, porque de hecho ahí nadie controla el Zoom, es decir,
nadie nadie controla el micrófono, ahí cada uno se controla a sí mismo y es más fluido, es más informal. Y nos ha servido porque nos fortalecemos, hermanos, también. Así que yo doy gracias al Señor por ello, ¿ya? Pero anhelamos que todos nuestros hermanos también tengan lo que tenemos nosotros, disfruten lo que nosotros disfrutamos. Así que, hermanos, no nos cansemos, sigamos alentando, sigamos invitando a nuestros hermanos, ¿cierto? Para que podamos, ¿cierto?, ser una iglesia donde seamos uno solo, ¿ya? Como un solo hombre, ¿cierto? Así dice la Biblia, un solo hombre. De tal manera que si Dios nos da el privilegio de volver presencial, ¿cierto?, volvamos más fortalecidos, volvamos más afianzados, unidos el uno con el otro, y para continuar el servicio del Señor. Así que nos queda siempre ese desafío constante. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25, de los versículos 8 al 10. Levítico, capítulo 25, de los versículos 8 al 10. Si ya lo encontraron, vamos a darle lectura entonces en el nombre del Señor. Levítico 25, versículos 8 al 10. Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Ahí nuestro hermano Sergio gentilmente lo proyectó en la pantalla. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero subrayar la última frase del versículo 10 que dice, y cada cual volverá a su familia. Recuerde que estamos analizando temas familiares los domingos en los cultos. Y esta frase nos dice mucho. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. En el año número 50, este es el año del jubileo en Israel. Es el año de la libertad. Es un año tremendo, hermanos. Las personas esclavas, bueno, por lo menos en el Antiguo Testamento, las personas esclavas recuperaban su libertad. Ya no eran más siervos de nadie, de esclavos. No eran más esclavos. Al año 50 recuperaban su voluntad y su libertad, perdón. Y los dueños originales de una propiedad recuperaban su tierra en el año número 50. Todo volvía a cero. Qué hermoso eso, hermanos, cuando todo vuelve a cero, ¿cierto? Cuando todo vuelve a cero. Eso pasó y pasaba en Israel. No sé si todavía Israel sigue celebrando esta fiesta, el jubileo. De este modo, entonces, en términos económicos, nadie se enriquecía
ni nadie se empobrecía. ¿Qué le parece, hermanos, hermana, este sistema económico? Donde nadie al final pasa a ser dueño de algo que no le corresponde, y si por necesidad alguien debe vender su propiedad, esa propiedad la recupera después de 50 años. ¿Qué le parece? ¿Un buen sistema? ¿Una buena alternativa tal vez a los sistemas económicos que tenemos nosotros en nuestras sociedades, ¿cierto? En nuestros países. Bueno, es interesante analizar el jubileo bíblico. Yo le invito a poder analizar los detalles, hermosos realmente, y cuál es el espíritu que está detrás de eso, cuál es el propósito del Señor detrás de este jubileo. Bueno, y en este sistema de jubileo, ¿cierto?, destaca la frase que subrayamos: y cada cual volverá a su familia. Si alguien se había tenido que poner al servicio de otro por causas de deudas, al año 50, cada cual volvía a su familia y la cuenta quedaba en cero. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor en relación con la familia? Todos tenemos, en primer lugar, todos tenemos una familia que forzosamente debemos dejar en distintas circunstancias, distintos niveles. Recordemos las palabras del Señor en Génesis 2:24, que conocemos muy bien. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo dice claramente el Señor, que tendremos que dejar padre y madre para poder formar, constituir una nueva familia. No queremos, pero debemos dejar la familia, la dejamos todos los días, ya sea para trabajar, para salir a estudiar, para viajar, dejamos la familia. En el día de la boda, ¿cierto?, de nuestra boda, dejamos la familia para formar una familia propia. Y en los días malos, como lo pasaba Israel, dejamos la familia para pagar deudas, para pagar nuestras deudas, como los israelitas. Fijémonos en los versículos 39 al 43 del mismo capítulo, del capítulo 25 de Levítico. Versículos 39 al 43, dice la palabra del Señor: y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Gracias, hermano Sergio. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Qué hermoso lo que el Señor establece a su pueblo de Israel. Si alguno por necesidad se vende a ti, tú no lo tomarás como esclavo, sino como un siervo, como un serviente, como un trabajador, pero no te aprovecharás de él. Y cuando llegue el jubileo, tu hermano volverá a su familia, volverá a su tierra. Pero obviamente las deudas, ¿cierto?, llevaban a que muchos israelitas dejaran sus familias para poder ponerse al servicio de otro, para poder pagar sus gastos. Son tremendas las deudas, ¿cierto? Son terribles, sobre todo deudas grandes que se van acumulando en el tiempo. Y muchas veces la familia sufre los efectos de pagar esas deudas.
no es grato, no es muy conveniente estar en esa situación. Pero son cosas que ocurren, hermanos, son cosas que ocurren. En Chile ocurre, ¿cierto? Y en todas partes ocurre esto. Ahora, obviamente, debemos ser sabios y prudentes para administrar nuestros bienes, para administrar nuestros dineros, de tal manera de no llegar a un extremo de endeudarnos, ¿cierto? De un modo ya casi difícil, imposible de pagar. Dios nos ayude, ¿cierto?, a no llegar a esos extremos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Pero si llegamos a esos extremos, obviamente la familia se ve también afectada, como ocurría con las familias de Israel. Bueno, por la razón que sea, ¿cierto? Por la razón que sea, nosotros muchas veces debemos salir de la familia, debemos dejar la familia. Pero la pregunta es, ¿de qué manera salimos? ¿Salimos bien o salimos mal? Recordemos la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo sale el hijo de la casa de su padre? No sale bien, sale mal, ¿cierto? Y eso está en Lucas 15 del 11 al 32. El hijo le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso le dijo el hijo menor a su padre. Se lo dijo así, sin filtro, directamente. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dice. ¿Qué me corresponde? ¿Ya? Un poco vehemente, ¿cierto? A veces los hijos, los que somos hijos somos así, sobre todo si somos más jóvenes, vehementes, impulsivos, exigentes. ¿Ya? Bueno, si salimos de la casa de nuestros padres, hermanos, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá presentes hemos salido de la casa de nuestros padres, porque es obvio, es lo normal, es lo natural que así sea. Y volvemos al texto de Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hemos tenido que dejar la casa de nuestros padres, ¿ya? Pero eso no significa, hermanos, maltratar o deshonrar nuestras raíces. Para nada, para nada. El mandato del Señor: honra a tu padre y a tu madre, en Efesios 5, 6, 2, perdón, y también en Proverbios 23, 22. El Señor dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Bueno, este mandamiento está plenamente vigente. Y no porque ya no estemos en la casa de nuestros padres, nosotros vamos a deshonrar nuestras raíces. Vamos a menospreciar a nuestros padres. Él lo dice claramente, el Señor. Este mandamiento nunca prescribe, nunca deja de tener vigencia. Y qué bueno es, hermanos, tenerlo claro, ¿cierto? Y practicarlo también de la mejor manera posible. Hermanos, la independencia y la solvencia económica de ninguna manera deben generar autosuficiencia. Una cosa es tener independencia, una cosa es tener solvencia económica, pero otra cosa es tener autosuficiencia. Y eso es pecado delante del Señor, la autosuficiencia. Por lo tanto, ¿cómo salimos de nuestras familias? ¿Salimos bien o salimos mal? Y si salimos, ¿mantenemos los lazos familiares? ¿Mantenemos la relación familiar? Como por ejemplo nuestra hermana Mariam con nuestra hermana Lucía ahí, que se ven lindas las dos juntas, madre e hija. Es una bendición, ¿cierto? Nuestra hermana Angélica con nuestra hermana Rosita, una bendición estar ahí con su madre. Ya ojalá todos quisiéramos tener esa bendición,
¿cierto? De estar al lado de nuestros padres en la iglesia, en la obra del Señor, ¿ya? Bueno, debemos salir, pero también, hermanos, debemos salir bien. Ahora, en el otro punto, debemos dejar salir también a los nuestros, de nuestras familias. No es fácil, pero todos debemos pasar por esto. Debemos dejar salir a los nuestros. Debemos dejar que los nuestros también maduren, que tomen sus propias decisiones y busquen su propio camino. Nosotros como padres debemos facilitar eso y no pretender tener a nuestros hijos con nosotros toda la vida. Si ellos quieren estar con nosotros y quedarse con nosotros, bueno, es decisión de ellos, pero que no sea porque nosotros los mantenemos presionados, los mantenemos casi obligados a estar con nosotros. Eso no corresponde, no está bien. Recordemos que Dios a todos nos ha dado libertad personal para decidir, para buscar nuestros caminos. A veces podemos ser demasiado posesivos con los hijos y no los dejamos desarrollarse, no los dejamos tomar su propia decisión, incluso equivocarse, porque nuestros hijos se deben equivocar, porque equivocándonos también aprendemos. No es la mejor manera de aprender, pero todos nos equivocamos y eso nos ayuda a aprender también. Pero como padres debemos facilitar también la salida de nuestros hijos. Eso es así, es lo normal. Pero debemos darles herramientas y armas, entre comillas, armas, no de las armas convencionales que nosotros conocemos, ¿cierto? Sino armas en el sentido espiritual. De tal forma que ellos puedan enfrentar el mundo, puedan enfrentar la vida con éxito, ¿cierto? Es muy importante eso, darles herramientas a los nuestros, darles armas espirituales a los nuestros para que puedan ellos desenvolverse en la vida de buena manera. Así debe ser, es lo que corresponde. Es como cuando los papás gorriones enseñan a volar a sus crías, ¿cierto? Y les enseñan hasta que ellos ya aprenden a volar por sí mismos. Así es la ley de la vida. Pero ojo, hay que salir bien y también dejar salir bien a los nuestros. Y bendecir a nuestros hijos. Ojalá, hermanos, todos pudiésemos bendecir a nuestros hijos con la bendición que le dio Isaac a Jacob. Génesis 27, versículo 29. Hermosa bendición. Génesis 27, 29. ¿Qué dice esta bendición? Dice así: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Génesis 27, 29. Debemos bendecir a nuestros hijos para que puedan prosperar, para que puedan ellos triunfar, vencer en la vida y poder encontrar su propio camino. Por eso que la palabra del Señor dice también: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a que encuentren su camino, y principalmente el camino del Señor, para que nunca se aparten de este camino. Así que, hermanos, debemos bendecir a nuestros hijos. A veces, hermanos, hermanas, como Jocabed y Amram, usted sabe quiénes fueron ellos, los padres de Moisés, Jocabed y Amram. A veces, hermanos, no tenemos otra alternativa que dejar salir a uno o más de los nuestros. Debemos de perderlos en cierta manera para poder ganarlos después, para poder recuperarlos. Usted sabe lo que ellos hicieron.
Ellos tuvieron que desarraigarse a la fuerza de su pequeño Moisés. ¿Qué edad tenía Moisés cuando se separó de sus padres? Era solo un bebé. Imagínense el corazón de esa madre, de ese padre, por tener que desarraigarse a la fuerza de su hijo. Ellos tuvieron que perder a su hijo. ¿Pero para qué? Para poder ganarlo después, ganar su vida y ganar a un líder, a un gran libertador del pueblo de Israel, que fue Moisés. En Hebreos 11, 24 al 27, incluso dice la palabra del Señor que Moisés no desconoció sus raíces, no ignoró su origen familiar y supo tomar las decisiones correctas cuando fue grande. Hebreos 11 del 24 al 27. Dice el Señor, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muchas veces como Jocabed y Amram tenemos que, entre comillas, perder a los nuestros. Pero si ese perder es para ganarlos después, vale la pena. Vale la pena. A veces los hijos deben salir del hogar para estudiar, para trabajar o para casarse. Pero si eso es para su bien, si eso es para que ellos ganen y para que nosotros ganemos también al final del tiempo, entonces debemos aceptar la voluntad del Señor. Dejar salir, hermanos, casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras, dice el Señor en Mateo 19, 29, si dejamos ir, si dejamos salir a los nuestros por causa del reino de Dios, no significa eso abandono. Si salimos nosotros de nuestras familias, de la casa de nuestros padres, por causa del reino de Dios, eso no significa abandono. Eso tenemos que tenerlo claro. El Señor Jesús reprende a los fariseos y a los escribas cuando les dice allí en Marcos 7 del 9 al 13, Marcos 7 del 9 al 13, el Señor les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor reprende a estas personas religiosas porque enseñaban inclusive con sus tradiciones a que los hijos no honraran a sus padres con la excusa de que estaban honrando al Señor, con la excusa de que estaban ofrendando al Señor. Y por eso no podían ayudar económicamente a sus padres. Jesús dice, no, para nada. Una cosa no quita lo otro. El ofrendar para Dios no significa dejar de ayudar económicamente a los padres cuando es necesario. O a los hijos también, porque puede ser también. Cuando los hijos ayudamos a nuestros padres, cuando los padres ayudamos a nuestros hijos también económicamente. Pero a veces, ¿cierto? El ser humano cambia las cosas y malinterpreta
lo que el Señor dice en su palabra. No se trata de dejar por dejar, hermanos. No se trata por dejar por dejar. Se trata más bien de cómo dejar y para qué dejar. Eso es importante. Si nosotros dejamos nuestras familias, no se trata de dejarlos por dejarlos. Se trata de cómo los dejamos y para qué los dejamos. Y ya dijimos que el dejar no significa abandono, para nada. No significa abandono, porque eso es también faltar delante del Señor. Entonces, lo primero es que ocurre esto, hermanos, ocurre esto. Forzosamente en la vida debemos dejar nuestras familias por distintas circunstancias. Eso es lo primero. Pero lo segundo es la contraparte de esto. Todos tenemos una familia a la que forzosamente debemos volver. Versículo 10. Lo dice claramente. Cada uno volverá a su familia, dice el Señor. Bueno, todos tenemos una familia que, si bien es cierto, la dejamos, tenemos que dejarla, pero también tenemos que volver a esta misma familia. Volver a esta misma familia. Lo dice el versículo 10. Si debemos dejar la familia, de igual manera debemos regresar a ella como el hijo pródigo, el hijo perdido de Lucas 15. Él volvió a su padre. Él volvió a los suyos después de la mala experiencia que tuvo. En el sistema del jubileo, que ya lo leímos, ¿cierto? El Señor manda, cada cual volverá a su familia. Cada cual volverá a su familia. ¿Dónde más puede regresar una persona si su hogar son los suyos? ¿Dónde cree usted que puede o que debe regresar una persona si su hogar son los suyos? Si su hogar son sus padres, sus hermanos, sus primos, sus tíos. Es la familia, es el hogar que el Señor le dio. Es importante eso. Es lamentable cuando las familias se separan. Es lamentable cuando los conflictos son irreconciliables. Y eso es doloroso, hermanos. Pero no es voluntad de Dios que estemos mal con los nuestros, con nuestras familias, con nuestros familiares. El Señor no quiere eso, porque la familia es también un regalo de Dios para todos nosotros. Es un obsequio, una bendición de Dios para todos nosotros. Los amigos son importantes, ¿cierto? Claro que sí. La iglesia es importante. Los colegas de trabajo son importantes. Pero la familia no es menos ni más importante. Yo no entro en ese dilema si la familia es más importante que los amigos, que la iglesia, o es menos importante. No, yo no entro en ese tema. Pero sí debo decir que la familia es de suma importancia, porque es parte de los planes de Dios, la familia. Es parte de los planes de Dios. ¿Quién lo puede negar eso? Yo creo que nadie puede negar que la familia es de suma importancia. Y si se trata de servir al Señor, aún en esto el Señor manda, por ejemplo, primero volver a los nuestros, a nuestra propia familia, y servir desde ahí y empezar por ahí, sirviendo al Señor con nuestra propia familia. Al ex endemoniado gadareno, ¿qué le dijo Jesús? En Marcos 5:19. Marcos 5:19. Vete a tu casa, le dijo Jesús. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor no le dijo, anda a los extranjeros, viaja a otro país, a otra nación,
Ni siquiera el Señor Jesús le dijo, ya, acompáñame, sígueme a mí. No, el Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Con eso nos está diciendo el Señor que debemos comenzar por nuestras familias, evangelizando, sirviendo al Señor. ¿De qué sirve servir al Señor en otras instancias y no hemos hecho nada en nuestra propia familia? Hay que comenzar por la familia. La familia también necesita de salvación. Nuestros familiares sanguíneos necesitan del Señor. La familia es y debe ser, junto con la iglesia, el mejor hogar de acogida que tenemos. El mejor hogar de acogida para todos los que somos hijos. Esto es importante. Para los nietos, para los bisnietos, su familia debe ser el mejor hogar de acogida. Y qué bueno, hermanos, es estar y sentirnos en casa con quienes son nuestros familiares, con quienes son uno con nosotros y son como nosotros y comparten nuestro apellido. Qué bueno es sentirse en casa, ¿cierto? Qué bueno es compartir con los hijos, con los padres, con los abuelos, con los nietos, con los bisnietos. Es importante esto, debemos valorar la familia que Dios nos da. Debemos valorarla. Ahora, alguien puede decir, pero es que en las familias también hay problemas, en las familias también hay conflictos, en las familias también hay peleas, en las familias hay decepciones. Claro que sí, es así, porque somos todos seres humanos imperfectos. Pero aún así el Señor nos da la familia. Por ejemplo, en toda familia a veces hay padres insensatos como Saúl. Usted conoce quién fue Saúl, ¿cierto? El primer rey de Israel. En toda familia hay padres insensatos como Saúl. Primera de Samuel 20:30. Primera de Samuel 20:30. Mientras comían juntos Saúl y Jonatán, su hijo, y el resto de la familia, dice la palabra del Señor. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Note las palabras del papá Saúl a Jonatán, su hijo. Hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Usted sabe que Saúl no quería a David para nada. Y reprende en estos términos a Jonatán, porque Jonatán era amigo de David. Saúl fue un padre insensato, fue un rey insensato y fue un padre insensato también. En toda familia también hay hijos como Esaú, por ejemplo, que fastidian a sus padres con sus malas decisiones. Génesis 26, 34 al 35. Génesis 26, 34 al 35. Dice la palabra del Señor. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita, y con Basemat, hija de Elón, el hitita. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Leo en la versión Nueva Biblia de las Américas. En la versión Reina Valera 60 dice, ellas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, hay hijos así, que con sus malas decisiones fastidian a sus padres y les hacen la vida insoportable, como lo hizo Esaú. Ojalá no seamos nosotros así, o no tengamos hijos así. Hay hermanos también en las familias, hermanos de sangre,
envidiosos y tóxicos, ¿o no? ¿Qué cree usted? Hermanos de sangre envidiosos y tóxicos, como los hermanos de José. Génesis 37, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, el favorito del papá, el regalón de la mamá. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Le gustaría tener hermanos así, hermanos? ¿Hermanas? Hermanos envidiosos y tóxicos, que los hay también en las familias. Pero hermanos, la familia es la familia. La familia es la familia. Y Dios transforma la hiel en miel, ¿o no? Dios tiene el poder para cambiar las vidas de las personas. Dios es todopoderoso. Si no creemos esto, hermanos, consideremos, por ejemplo, cómo termina la historia entre José y sus hermanos. Génesis 50, ahí tenemos los detalles. Cómo José y sus hermanos se reconcilian sinceramente. Y todo cambia. Y eso puede ocurrir también en nuestras familias, por obra del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Consideremos también cómo, por ejemplo, en la familia de Jesús, ¿qué pasaba en la familia de Jesús? Dice la palabra del Señor en Juan 7:5. Ni aun sus hermanos creían en él. Qué triste para el propio Señor Jesús. Ni sus hermanos creían en él. Juan 7:5. No obstante, con el tiempo, uno de sus hermanos, Jacobo, que es el mismo Santiago, ¿cierto? El que escribió la epístola de Santiago, llegó a ser pastor en la iglesia de Jerusalén. Eso está en Marcos 6:3, Gálatas 1:19 y Hechos 21:18. Uno de esos hermanos que no creían en él llegó a ser pastor en la iglesia de Jerusalén. ¿Cambia o no cambia Dios las personas? ¿Cambia o no cambia Dios las familias? Y saca lo tóxico y coloca su espíritu, su bendición. Claro que sí, Dios tiene el poder para cambiar familias también, hermanos, hermanas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que la familia es después del Señor, y junto con la iglesia, nuestra mejor aliada y salvadora. Claro, porque ¿a dónde podemos ir sino a los nuestros, a nuestras familias? Tal como lo dice Levítico 25, el Señor manda, cada cual volverá a su familia. Eso es importante, es importante. Por lo tanto, nuestra familia es nuestra mejor aliada y salvadora, como lo fue, por ejemplo, el sobrino del apóstol Pablo, que no sabemos su nombre, pero él en una ocasión evitó la muerte de su tío Pablo, evitó la muerte él. Eso está en Hechos 23:16. Un sobrino, ¿cierto? Dios usó para salvarle la vida a su tío, el apóstol Pablo. ¿Y eso por qué? Porque hay amor familiar, porque hay lazos sanguíneos importantes. Lo mismo hizo Esther, ¿cierto? Con su tío y padre adoptivo Mardoqueo y con todos los judíos súbditos del rey persa Asuero. Eso está en el libro de Esther. Fue usada por el Señor para salvar la vida de su tío Mardoqueo, de su primo, Mardoqueo, pero también salvar la vida de todo el pueblo judío.
Importante, valorar lo bueno y no fijarnos solo en lo malo de nuestras familias. También hay cosas buenas, hay bendición en nuestras familias. Valoremos todo el bien que nos pueden hacer. Una buena nuera como Ruth. Una buena nuera como Ruth. ¿Cierto? Usted sabe cómo fue Ruth con su suegra Noemí. Eso está en Ruth capítulo 1, versículos 16 al 17. Valoremos eso, hermanos. Valoremos todo el bien que puede hacernos una buena nuera o un buen yerno, siempre que sea bueno. ¿Ya? Un buen yerno, una buena nuera, como lo fue Ruth con Noemí, ¿cierto? O un buen suegro. Valoremos lo bueno que puede ser un buen suegro con nosotros, como Jetro lo fue con Moisés. Usted sabe quién fue Jetro, ¿cierto? Jetro fue el suegro de Moisés, ¿cierto? Y ese suegro lo aconsejó para bien a Moisés. Qué bueno es tener un buen suegro que nos aconseje para bien, ¿o no? Es una bendición eso, hermanos. Qué bueno es tener una buena suegra que nos aconseje para bien. Eso está, que nos aconseje con sabiduría. Éxodo 18, del 3 al 23. Allí está la historia de Jetro y su yerno Moisés. Valoremos, hermanos, a un buen hermano como Aarón. A Aarón, que trabaja codo a codo con nosotros en el ministerio del Señor. Qué bueno es tener hermanos en la iglesia, hermanos de sangre, que trabajan con nosotros codo a codo en la obra del Señor. No todos tienen ese privilegio de tener a sus hermanos en la iglesia, trabajando en la obra del Señor. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos, hermanas de sangre, trabajando en la obra del Señor. Eso es una bendición. Y hay que dar gracias al Señor por eso. Hermanos, qué bueno es tener un hijo como José, un hijo bueno como José, el gobernador de Egipto, el profesional, el que llega bastante alto, ¿cierto?, en términos económicos, que nos instala en la mejor casa cuando somos viejos. Y eso fue lo que hizo José. José instaló a su padre Jacob y a sus hermanos y a toda su familia, los instaló en la mejor tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Valoremos eso. Cuando tenemos un hijo, que cuando somos viejos nos instala en la mejor casa, nos coloca las mejores comodidades para que estemos bien. Hay que dar gracias al Señor por eso, hermanos. El texto bíblico así lo señala. Génesis 45, del 9 al 20. Génesis 45, del 9 al 20. Daos prisa, le dice José a sus hermanos, cuando ya se reconciliaron ellos. Id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Gracias, hermano Sergio. Y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que en mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido.
Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¿Qué mejor, hermanos? ¿Qué le parece tener un hijo así? Que cuando somos viejos nos instala en la mejor casa, para que estemos bien, para que no nos falte nada. Bueno, ojalá hayan muchos Josés, ¿cierto? Tengamos Josés en nuestras vidas, que sean de bendición. Pero si no es así, hermanos, si la familia falla, ¿qué hacemos nosotros? Si falla la familia, si no es la familia como nosotros hemos querido que fueran las cosas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra del Señor? Volvemos a la palabra del Señor. Salmo 27:10. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 27:10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si falla uno, Dios no falla. Si nuestra familia falla, nuestro Padre Celestial no falla. Y Él nos recoge y nos recogerá siempre. ¿Cierto? Es una gran verdad. Ojalá tengamos nuestras familias, como dice la palabra del Señor. Pero si no están así, porque como somos nosotros también, de imperfectos, así son nuestras familias, imperfectas. No podemos exigir perfección a nadie, hermanos, porque todos somos imperfectos. Pero el Señor es perfecto. Él no falla. Y si la familia falla, el Señor nos recoge y nos recogerá siempre. Hermanos, hermanas, valoremos lo que Dios valora. La familia es una bendición de parte del Señor. Sepamos dejar y llegar a nuestra familia con toda confianza. Y sepamos ser verdadera familia como el Señor quiere. Tanto si tenemos que salir o tenemos que llegar o regresar a nuestras familias. Sepamos ser familia. El Señor sigue diciéndonos hoy a todos y a todas, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Él nos da una familia para compartir, para pertenecer a un grupo familiar que es una bendición de parte del Señor. No es bueno que estemos solos, hermanos. El Señor lo dice claramente. No es bueno que estemos solos. Busquemos la compañía primero del Señor y luego la compañía de nuestros familiares y también la compañía de nuestros hermanos de la iglesia, que es muy importante. Hagamos algo concreto durante esta semana. Preguntémonos, ¿es una familia, mi familia, es una ayuda idónea para mí, mi familia? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo puedo yo ser una ayuda idónea para mi familia? ¿Cierto? Porque es para los dos lados la cosa, no solo para un lado, para los dos lados. Hagamos algo concreto durante esta semana. El Señor nos ayuda a poder mejorar, valorar, hacer lo que nos corresponde como familia. Recuerde, la familia después del Señor es importante. La familia es de suma importancia, junto con la iglesia, es de suma importancia.
Y no debemos descuidarla, debemos potenciarla, fortalecerla, amarla aún con defectos. Debemos saber perdonar también a nuestras familias y ser perdonados. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Hermano Mauricio, vamos a entonar el himno final al Señor. Como ministerio de alabanza, anoche le pedí al hermano Sergio que proyectara el himno 509, porque justo hoy día está de cumpleaños Mauricio Parra Castillo, integrante del Ministerio de Alabanza, quien ha sido fiel colaborador en los cultos vía Zoom, ¿cierto? Porque puede cantar y tocar la guitarra. Y queremos que Dios lo bendiga grandemente. Como Ministerio de Alabanza, Mauricio, queremos la bendición de Dios de lo alto y que te pueda bendecir en tu trabajo, en tu vida sentimental, en todas las áreas de tu vida. Amén. Gracias, amén. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Que el Señor te bendiga, Mauricio. Gracias, amén. Bendiciones para usted, hermano, igual. Bueno, gracias por sus buenos deseos y gracias a Dios también porque ha sido fiel en el año que pasó y yo sé que lo seguirá haciendo con uno. Así que doy gracias a Dios por el nuevo año y eso, ¿qué más puedo decir? Solamente agradecer a Dios. Amén. Le invito a entonar este himno que viene a continuación, que habla de la gran fidelidad que Dios tiene hacia nosotros. Así que le invito a meditar y cantar este hermoso himno. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra verruga tendrá.
hermano Mauricio, grande es la fidelidad de nuestro Dios, ¿cierto? Él siempre permanece fiel. Amén, hermanos. Estamos finalizando nuestro culto al Señor. Ya nos comprometemos también a seguir orando los unos por los otros. Amén. Y fortalecernos también mutuamente. El próximo domingo, hermana Marixa, usted está para dirigir el culto. Ahí le puede ayudar Daniela. ¿Ya? Amén. 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 Señor les bendiga, hermana Marixa, y a su Amén. esposo, a Daniela y a toda la familia. Recuerde que estamos enfatizando la familia en el mes de mayo y junio. Ya 2 meses de familia, y oremos día a día por nuestras familias. Recuerde, Dios hace milagros también en nuestras propias familias. Amén. ¿Cierto? Porque Amén. para Él no hay nada imposible. Vamos a finalizar, hermanos, vamos a terminar. Yo no sé, hermanos, si nuestra hermana Valdemira puede dirigirnos en la oración final. Amado Señor y Padre Celestial, Amén. Creador del cielo y de la tierra, Sí, Señor. Señor bendito, en nombre de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro amado Amén. Salvador, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar su palabra, Sí, de Señor. estar con mis hermanos presentes, Señor, de reunirme junto a ellos, Señor. Sí. Le doy gracias, Padre, porque ellos me han recibido muy bien. Amén. Gracias, Señor, por este amor con que usted nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Usted nos enseñó eso, Señor, que Sí, nos Señor. amemos unos a Amén. los otros, Señor. Sí, Señor. Seamos rebeldes a su palabra. Amén. Bendito Señor, yo le doy gracias, Señor, por esta hermosa reunión. Y le doy gracias por todas las reuniones a las que he asistido, Señor. Amén. Porque en mi congregación, Padre amado, Sí, no se Señor. reúne así, pero escuchamos, Señor, a nuestro Amén. pastor todos los domingos Amén. también. Sí, Le doy Señor. gracias, Padre, por eso y le ruego Amén. que lo conserve, Sí, Celón, en salud y Amén. vida, mi pastor, Señor. Sí, Señor. Lo bendiga Amén. grandemente, Padre amado. Amén. Como bendiga, Sí, Señor, a este pastor que escucho todos los domingos Ayúdanos, ahora, Señor, Amén. que es el pastor de la central. Señor. Gracias, Padre amado, por ese amor con que usted nos bendice, Señor. Por Sí, ese amor Señor. con que usted nos cuida, Padre amado. Amén. Sí, Gracias, Señor, porque como dice su palabra, que usted todo provee para nosotros, Amén. Señor, sus Sí, hijos. Señor. Gracias, Padre. Gracias le doy, Señor, Sí, por la Señor. familia que usted me dio también, Padre Amén. querido. Sí, Señor. Gracias, Padre amado, porque es hermosa familia que usted me dio, Padre Amén. querido. Sí, Señor. Con pruebas, Señor, con pruebas y bendiciones, amarguras y de todo, como Sí. es la vida, Señor. Sí, Por Padre. eso le doy gracias, Padre del cielo, y le ruego Sí, que se Señor. quede con nosotros, Señor, en este día y en esta semana, Señor. Sí, Nos Señor. acompañe, nos cuide y nos proteja, Señor, de Sí, todo Señor. lo que está pasando en el mundo, Padre amado. Sí, Padre. Señor, tenga piedad y misericordia, Señor, de los que están sufriendo por estas pestes también, Padre Sí, querido. Señor. Tenga piedad y misericordia, Señor, porque en angustia están muchos de ellos, Señor. Muchos de nuestros hermanos también, Señor, la han Sí, Señor. sufrido. Padre amado, tenga piedad y misericordia de su creación. Sí, Tenga Señor. piedad, Padre mío, se lo ruego, Amén. Sí, Señor. Señor. En el dulce nombre de Jesucristo, su amado Sí, Señor. Hijo y nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana Mina. El Señor le bendiga grandemente junto a su esposo también.